El día de hoy me complace en poder acompañarlos con un invitado muy especial con el cual vamos a tratar un tema muy importante. Es arbitraje en prevención y solución de conflictos de negocios, así es que quiero por favor que me puedan apoyar invitando al doctor Heshman Quispe Hanampa para poder disertar el tema el día de hoy. Doctor Heshman, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Clady. Agradezco la invitación a tu programa vinculados en Plus TV, Plus Media TV. No, muchas gracias, doctora. Usted, permítame, por favor, el doctor Heshman es socio del estudio Heshman Quispe Hanampa Abogados, ha sido secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. También ha participado en más de 48 procesos arbitrales como árbitro, secretario, es también secretario general del Centro de Arbitraje y abogado. Está participando como árbitro en la Cámara de Comercio de Lima, también en la Cámara de Comercio de Lambayeque, de San Martín, de La Libertad y de Loreto. Él es árbitro y adjudicador del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional y también es presidente fundador del Centro Especializado de Arbitraje Peruano. Tiene estudios concluidos de maestría en Administración Estratégica de Negocios en la Universidad Privada Antonio Guillermo. Es abogado egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de programas de arbitraje. Así es que estamos con un especialista para poder abordar el tema, doctor. Yo encantada de poder compartir con usted este tema tan importante, tal vez no tan conocido. Así es que el día de hoy usted nos va a ilustrar y nos va a poder acompañar. Y la primera pregunta cae como cajón es que nos puede explicar ¿cómo se utiliza el arbitraje? ¿Qué es el arbitraje para temas de negocio? ¿Cómo podemos nosotros utilizar este mecanismo alternativo de solución de conflictos? Gracias. Solo para hacer alguna aclaración, actualmente me dedico como abogado en ejercicio en arbitrajes y árbitro en diferentes centros de arbitraje. Ya dejé la posición de secretario general del centro de arbitraje en Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque ya hace unos años. ¿Sí? Bueno, respondiendo a la pregunta acerca de lo que entendemos por arbitraje en negocios. El arbitraje es un mecanismo mediante el cual las partes acuerdan previamente incluir en sus contratos en la última cláusula un convenio arbitral. Es decir, que en todo contrato, siempre en la última cláusula, Clay, como bien sabes, determinamos que en caso de que exista alguna controversia, duda o cualquier tipo de contingencia sobre el contrato que estamos suscribiendo, cualquier tipo de contrato, nos sometemos a la jurisdicción o a la decisión de un tercero. En este caso, podría ser poder judicial como lo hace la mayoría de las personas y empresas a nivel nacional. Sin embargo, también existe la posibilidad de que las partes, de forma libre, voluntaria y precisa, indiquen en sus contratos que quieren someterse a la decisión de un árbitro o tribunal arbitral. Ok, doctor. ¿Y cómo nos puede ayudar en temas de prevención de los conflictos poder usar esta herramienta? ¿Qué cosas se puede prevenir? ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, entre aquellas partes que finalmente contratan con una cláusula arbitral o aquellas que contratan sin cláusula arbitral? ¿Qué ventaja usted podría destacar, usted que es árbitro y en la práctica conoce, qué ventaja puede darle a las partes poder establecer esta cláusula arbitral? Ok. Primero, lo más importante es que para que podamos ir a un arbitraje, es requisito indispensable que se coloque un convenio arbitral, donde las partes se someten de forma voluntaria a un arbitraje. Ese es un requisito básico. Ahora, las ventajas que puedo explicar, Clady, es con relación al tiempo. Si decidimos ir a un arbitraje, en lugar de solucionar cualquier tipo de conflicto, arrendamiento, problemas de pago o indemnización por daños y perjuicios, o aplicación de penalidades o lo que fuera, cualquier tipo de conflictos, en la vía judicial podríamos tranquilamente solucionarlo en 3, 4, 5, 10 años. En la vía del arbitraje, uno de los beneficios es el tiempo, porque podríamos solucionarlo entre 4, 5, 6 meses, un año, año y medio, que es un estándar. Es un estándar lo que podría demorar un arbitraje. Entonces, tiempo.
Luego, Ujú. con relación a quién decide acerca de la solución del conflicto de las partes en el negocio, ¿sí? En la vía judicial lo va a hacer el juez, ¿correcto? Quien va a determinar cómo solucionamos el conflicto. Sin embargo, hoy en día, debido a que existen temas de tecnología, temas nuevos más especializados como hidrocarburos, o seguros, o salud, o entre otras cosas, o temas de contratación, por ejemplo, con el Estado, se necesitan especialistas y los árbitros en el arbitraje, las partes pueden decidir quién va a ser el árbitro. Si fuera árbitro único, intentan elegirlo por mutuo acuerdo, demandante y demandado, para elegir un árbitro. En la mayoría de los casos no se da porque es bien difícil elegir a un especialista, pero se intenta. Eh, lo que sí es muy usual es que cuando son tribunal de tres, el demandante designa un árbitro y el demandado designa otro árbitro. Y luego estos dos árbitros elegidos se ponen de acuerdo y eligen al presidente del tribunal. Y es así como se constituye un tribunal y son los que dirigen la solución del conflicto. Entonces, el tema de la especialidad, quién va a decidir sobre la controversia, es otra ventaja. Entonces, primero es tiempo, luego la especialidad del especialista. Y por otro lado, lo interesante es de que el resultado en un arbitraje va a ser el laudo arbitral. En el proceso judicial es una sentencia, en el arbitraje es un laudo. Y este laudo tiene la misma validez que una sentencia judicial. Entonces, en menos tiempo, eh, profesionales especializados en la materia y las partes tienen la posibilidad de elegir quiénes van a ser los que van a conformar el tribunal arbitral para solucionar la controversia. Entonces, entre otros supuestos, ¿no? Claro, doctor. Tal vez es por desconocimiento de las partes o tal vez porque no se hace mucha publicidad sobre esas ventajas, pero a veces se tiene esta idea de que las partes no necesariamente tienen que establecer una cláusula contractual porque necesitan un tope mínimo en cuanto al monto de su controversia. ¿Es cierto, doctor? ¿Es recomendable establecer tal vez un margen o un tope en cuanto a los montos del conflicto? Porque tal vez se relaciona mucho a de que el arbitraje solamente va para grandes cantidades o para contrataciones con el Estado, que son montos bastante cantidades generadas más fuerte que, digamos, un particular que tiene una controversia con otra persona. Uh -huh. Bueno, agradezco la pregunta, Crady, y sí, es muy importante detenerse unos minutitos en pensar cuándo es conveniente incluir una cláusula o convenio arbitral en el contrato. No en todos los casos deberíamos de incluirlas y en otros sí es conveniente. Les voy a transmitir un poco mi experiencia. ¿Cuándo no se debería incluir una cláusula de convenio arbitral en el contrato? Cuando la cuantía o el monto de mi contrato o lo que yo podía prever que pueda surgir un problema es menor. Si le ponemos un umbral o un monto, yo diría de que si calculas que el monto del contrato o de la controversia que podría surgir más adelante está entre los 100,000 soles o podría ser un poco más, un poco menos, incluye una cláusula arbitral. Pero te comento que en la práctica he visto casos donde hay arbitrajes por 40,000 soles, 30,000 soles, ¿entiendes? O sea, por muchos factores, ¿ah? Tal vez no justifica que inviertas en el arbitraje por esos montos, pero lo hacen. Me pasó algo cuando estaba asesorando yo a una constructora, una empresa constructora, y tenía un contrato de un ingeniero. Y recuerdo de que me dicen, doctores, a ver si es que nos puede asesorar para iniciar este arbitraje o ver la posibilidad de iniciar el arbitraje. Y le digo, pero ingeniero, mire, estos son los costos que va a gastar usted en árbitro único tribunal de tres. Y estos son lo que vas a gastar en financiar el proceso. Análisis costo-beneficio no se la cuenta. ¿Y por qué incluyeron la cláusula? Bueno, alguien incluyó eso en el contrato. Entonces, en algunos casos, no justifica ir a un arbitraje. ¿Cuándo sí justificaría? Por ejemplo, imagínense que van a alquilar una tienda comercial o un local comercial y son, digamos, en sumas de dólares o soles. O van a... Tal vez podría ser un profesional, ¿eh? Pero con un sueldo muy alto, y que tal vez si
calculas el periodo del contrato por 1 año o 2 años en el caso de contratación de obras, por ejemplo, y puede surgir una controversia tal vez, pero tendría que ser algo que justifique. Es muy usual que se aplican los arbitrajes en convenios, por ejemplo, entre privados, compra-venta de inmuebles o construcción, por ejemplo, contratación del Estado, pero también construcción en la vía civil comercial. Yo participo actualmente, ya hace un par de semanas hemos cerrado unos arbitrajes donde hemos laudado ya en temas comerciales. Estoy todavía participando en temas de contratación del Estado, entonces hay de todo. Los montos varían, Lady, pueden haber montos de 100.000, 300.000, medio millón o montos mucho más altos, ¿sí? Entonces, hay de todo en el arbitraje. Pueden utilizar tantos pequeños, medianos como grandes. Lo interesante es que el arbitraje funciona muy bien, la práctica lo demuestra muy bien, y eso en cifras y números lo puede demostrar la Cámara de Comercio de Lima, quien es el pionero y el líder en el arbitraje acá en Lima y Perú. Y eso, debido a la buena experiencia, se ha traído a las contrataciones del Estado, y los micro y pequeños empresarios y las personas naturales también lo pueden utilizar. Lo que ocurre, como bien lo has dicho, es que hay poca difusión o no se conoce. Correcto. Doctor, y también ahora que usted menciona, ¿no? La Cámara de Comercio de Lima, por demás, es la más conocida en temas de arbitraje. Sin embargo, tal vez usted puede coincidir conmigo que no solamente las partes establecen una cláusula contractual en el contrato, sino además establecen ante qué cámara o ante qué centro de arbitraje van a llevar y se limitan. O sea, puede ser, y entendemos obviamente que dependiendo de la ubicación geográfica, de la especialidad, los centros de arbitraje manejan diferentes tarifarios. Pero, ¿qué opina usted de que las partes no solamente ponen la cláusula contractual de repente en un conflicto que la cuantía no es tan alta, y para rematarla consignan, por ejemplo, una cámara de arbitraje especial con nombre, ubicación, todo? ¿Qué se hace ante eso? O sea, no se puede retrotraer en temas de contratos. ¿Cómo pueden actuar las partes ante esta, de repente, desconocimiento de incluir esta cláusula arbitral y cerrar la competencia de aquel centro que va a, tal vez, dar solución al conflicto? Bueno, es interesante lo que mencionas. Lo que ocurre es de que empecemos con el arbitraje. La razón de ser del arbitraje es privado, y al ser privado son las partes las que tienen la libertad de decidir ir al arbitraje. Asimismo, son las partes las que toman la decisión de decidir dónde quiero llevar a cabo el arbitraje y bajo qué reglas, dentro de un arbitraje de derecho y un arbitraje institucional, bajo qué reglas, y es por ello que analizan las diferentes opciones. Acá en Lima, los principales centros son Cámara de Comercio de Lima, La Católica, Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Ingenieros y entre otros, arbitraje local. Y a nivel nacional hay varios centros de arbitraje muy importantes que están creciendo, como Cámara de Comercio de Lambayeque, donde formo parte también, en Ancagua, en Cusco, en La Libertad, Cámara de Comercio de La Libertad, San Martín, entre otros centros de arbitraje muy importantes. Casi la mayoría de las regiones a nivel nacional tienen sus centros de arbitraje, casi la mayoría. Entonces, ¿cómo decidimos a qué centro de arbitraje ir? Entonces, lo que haces es lo siguiente: colocas en tu convenio arbitral, en caso que exista alguna determinada controversia, nos sometemos a la jurisdicción, decisión de, allí decides si es tribunal arbitral de 3 o árbitro único, y colocas el nombre, por ejemplo, un centro de arbitraje determinado. Entonces, allí es donde se determina a qué centro de arbitraje vas a ir, pero no olvidemos de que son las partes quienes han suscrito el contrato y determinan. Me ha ocurrido casos, y varios casos, donde no dicen el nombre del centro de arbitraje, Clay, y en esos casos uno puede decidir, pero hay que manejarlo con pinzas, porque cuando es contratación del Estado, tienes que revisar la ley de contratación del Estado y el reglamento de contratación del Estado que estaba vigente al momento de la suscripción del contrato. Y ahí se aplican las normas dependiendo de lo que estaba vigente en su momento. Entonces, ahí hay que tener un poquito más de cuidado, y te toma tiempo también analizarlo, porque en algunos casos tendrás que ir directamente al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio del lugar de origen donde se celebró el contrato, y, o sea, hay que analizarlo ya, o sea, es un tema un poquito más de mayor análisis, ¿no? Y en el caso de civil comercial,
En algunos supuestos podrás llevarlo a cualquier centro, pero en otros tendrás que analizarlo. Entonces, ahí hay que estudiar el contrato. ¿Sí? Ok. Doctor, y para que nos pueda, porque siempre se escucha y siempre se relaciona, ¿no? Hay los tipos de contrato. Nos puede hacer una pequeña diferenciación cuando se puede elegir un arbitraje de conciencia, cuando es un arbitraje de derecho, que es un arbitraje institucional, el ad hoc, que son términos que por ahí se nos vienen a la mente, pero de repente para las personas que nos escuchan, que desean suscribir sus contratos con algún tema de cláusula arbitral, puedan ellos diferenciar que dentro del arbitraje también podemos hacer divisiones. ¿Qué diferencian estos tipos de arbitraje y cuándo yo los puedo utilizar? Eh, Voy a responder a la pregunta un poco sobre la base de la experiencia que he visto en algunos casos, siempre teniendo mucho cuidado de no, nosotros los árbitros no podemos brindar información porque hay confidencialidad, pero sí en términos generales. Cuando hablamos del arbitraje, arbitraje de derecho quiere decir de que los árbitros, el árbitro único, tribunal de tres, va a decidir y va a resolver acerca de darle la razón al demandante o al demandado. Pero ¿cómo voy a sustentar, fundamentar la decisión? Entonces vamos a utilizar la ley, o sea, leyes, correcto, normas, un instrumento jurídico para poder decidir de conformidad a la ley, al Código Civil o a la norma de contratación del Estado. ¿Le doy la razón al demandante o le doy la razón al demandado? O sea, el árbitro o el tribunal colegiado que decimos cuando son tres, no puede decir simplemente porque se me ocurrió o porque yo quiero resolver de tal forma. No. O sea, hay que sustentarlo legalmente, hay que fundamentarlo, hay que haber una hilación de argumentos para poder resolver. Pero esta explicación que les estoy brindando, que es sobre cómo se resolvería en un... Bueno, y también se apoya con doctrina, también con un poco de jurisprudencia, pero principalmente es el instrumento legal. Esto es arbitraje de derecho, ¿correcto? Perfecto. Y principalmente, Cleidy, como bien sabes, los que formamos parte como árbitros, una gran mayoría somos abogados, en menor proporción de otras especialidades como ingeniería o de otras carreras, pero más del 95% abogados. Entonces, de acuerdo a derecho, resuelves. Pero ¿qué ocurre con el arbitraje de conciencia? Ya que hay que tener mucho cuidado. En el arbitraje de conciencia, cualquiera podría resolver acerca de la demanda del demandado. No es necesario que seas abogado ni cualquier especialidad. Y es más, tampoco no es necesario que utilices argumentos legales. Me ha pasado en mi actividad profesional que he visto casos de personas que están sometiendo a arbitraje digamos, donde en este arbitraje se está poniendo en juego un patrimonio importante y tal vez podría ser el patrimonio único que le ha costado construir en toda su vida, ¿entiendes? Y cuando ves sobre cómo se ha llevado a cabo el arbitraje, es arbitraje de conciencia. Entonces, quiere decir que si quien va a decidir si tu patrimonio te pertenece a ti o a la otra parte, va a ser alguien que no necesariamente es abogado y va a ser alguien que no necesariamente utiliza argumentos legales. Simplemente el arbitraje de conciencia quiere decir yo resuelvo de acuerdo a mi real saber y entender lo que yo creo que es justo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando firmemos un documento y se dice que es arbitraje de derecho o arbitraje de conciencia, porque lo que ya está firmado ya está oleado y sacramentado. Claro, y bueno, en esos casos en los cuales hay un patrimonio, como usted bien lo ha dicho, bastante considerable y está en juego finalmente, no solamente tu patrimonio, incluso también tus propios actos jurídicos, tus negocios, dejarlo tal vez a alguna persona que no tenga la especialidad, y ahí va mi comentario. Se ha caracterizado que en los temas de arbitraje, especialmente en las contrataciones con el Estado, haya muchos profesionales de ingeniería, ¿no? Porque de repente Sí. nosotros los abogados no conocemos tanto de estructuras, de cuánto cuesta la obra, de los términos técnicos, y se busca, ¿no?, especialistas en esa materia. Pero también todo tiene sus consecuencias, es como que se hubiese monopolizado el tema de arbitraje y ya hay cierta tendencia de que o los árbitros pues, van formando cierta especialidad que ha empezado a que el arbitraje tal vez pierda un poquito de credibilidad. ¿Usted concuerda conmigo tal vez? Porque se escuchó, se ve que ya hay los árbitros a dedo y se sabe quiénes podrían
fundamentar o no fundamentar tu postura. A ver, si bien es cierto, cuando hablamos de arbitraje, ya es un área especializada, y cuando hablamos de arbitraje de contratación del Estado, es aún más especializado. Entonces, por el mismo hecho de que no solamente aplicas la ley, que es el decreto legislativo 1071, sino la ley y el reglamento de contratación del Estado. Y ojo, y que bien conoces de que la norma ha sido modificada más de 5 veces y constantemente para siendo modificado, y cuando vas a ir a un arbitraje sobre esta materia hay que analizar la norma que estaba vigente en su momento de la suscripción. Entonces, partiendo de allí, ya es un tema especializado. Por otro lado, con relación al perfil de los árbitros, lo importante aquí, Cleidy, es que quienes deciden cómo vas a conformar el tribunal y a quién vas a elegir como árbitro son las partes. Eso es algo importante. Entonces, lo bueno es de que las partes pueden decidir si elijo a tal o cual persona por su expertise, por su experiencia, por prestigio, por la seriedad, cómo trabaja y también cómo fundamenta sus laudos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Si bien es cierto, pueden haber cuestionamientos en algunos casos, pero lo importante es de que son las partes las que van a ver también todo el trabajo, cómo se ha llevado a cabo en el tribunal, en el periodo de tiempo, y van a ver si se han desenvuelto profesionalmente, técnicamente, objetivamente, como es lo esperado y es como se realiza. Podrán haber algunas excepciones, pero en fin, lo importante es de que el arbitraje es un sistema exitoso en Perú, es un sistema que funciona muy bien en la solución de controversias, y tanto es así, Cleidy, que funcionó y sigue funcionando y funcionará en el sector privado. Y es por eso que ha tenido tanto éxito el arbitraje en el sector privado, que la contratación del Estado, que lo que me estás preguntando, ha decidido implementar ese modelo en temas de contratación del Estado. Entonces, si hay algo que perfeccionar, se perfeccionará, se mejorará, pero lo importante es de que el sistema funciona. Y es muy eficiente por el tema de tiempo, especialidad y la resolución de las controversias de acuerdo a derecho, ¿no? Como se lleva en tema de contratación del Estado. Correcto, correcto, doctor. Doctor, le voy a dejar con una pregunta para que pueda ayudarnos con la respuesta al retorno de la pequeña pausa comercial, ¿ya? Para poder hablar sobre estas cláusulas patológicas. ¿Cómo podemos evitar al momento de contratar, al momento de elaborar el contrato y considerarlas dentro del convenio arbitral? Así es que no se despeguen, por favor, amigos. Nosotros vamos a regresar en unos minutitos, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos aquí en Vinculados. No se muevan, por favor. Bien, amigos, estamos de regreso. El día de hoy estamos tratando el tema del arbitraje en prevención y solución de conflictos de negocio. El día de hoy nos está acompañando el doctor Heshman Quispe Janampa, él es árbitro, y ya hemos venido disertando sobre este tema bastante importante, y lo había dejado con una pregunta, doctor, sobre cómo podemos evitar problemas de cláusulas patológicas. Para empezar, ¿qué son cláusulas patológicas al momento de nosotros poder elaborar el convenio arbitral, ¿no? ¿En qué consisten?
cuáles son las repercusiones o cómo poder evitarlas finalmente. Ok, bien. Cuando hablamos de cláusulas patológicas, nos referimos a cláusulas o convenios arbitrales que están mal redactados. Y esta mala redacción puede generar problemas al momento de que surge la controversia y tienes que aplicar este convenio arbitral para ir a un arbitraje. Te comento un poco mi experiencia cuando estaba laborando como secretario general del Centro de Arbitraje de Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. En términos generales hablo, habían cláusulas donde nos solicitaban el inicio del arbitraje, pero decía, por ejemplo, nos sometemos a la Cámara de Comercio de, por ejemplo, Chiclayo, imaginemos Chiclayo. La Cámara de Comercio tiene un nombre, o sea, Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, pero dice Chiclayo. O hablemos en términos generales, Cámara de Comercio corporativos, por ejemplo, privado, pero la Cámara de Comercio corporativos tal vez existió como ente privado en algún momento y tal vez dejó de existir. Podría ser el caso, un centro de arbitraje que ya no existe. O podría ser caso de un nombre de un centro de arbitraje que está mal escrito. Correcto. Y si está mal escrito, ¿a dónde lo vas a solicitar? O sea, no tiene dirección, no tiene lugar. Podrían darse diferentes factores por los cuales el convenio arbitral que se ha redactado está mal elaborado. Por lo tanto, podría... otro caso. No puedes colocar el nombre del árbitro en un convenio arbitral. O sea, en caso que exista un convenio arbitral, nos someteremos a la decisión del árbitro fulano de tal, nombre y apellido. O que una de las partes, arrendador, arrendatario, comprador o vendedor, o etcétera, etcétera, que coloque el nombre de un árbitro. ¿Por qué? Porque está rompiendo, vulnerando el equilibrio que debería haber igualdad entre las partes, ¿correcto? Y se supone que el tercero tiene que ser imparcial, independiente y neutral. O sea, no puedes colocar ese tipo de cosas en un convenio arbitral. Y es más, a veces me han consultado, doctor, tengo un caso de arbitraje, pero me han colocado el nombre acá del árbitro. Y yo digo, ¿qué cosa? O sea, eso no se puede hacer, o sea, eso no existe. O sea, legalmente eso es nulo, o sea, no tiene validez. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Una recomendación sana para estos casos, Clady, es si decides en qué centro de arbitraje quieres llevar tu caso, hay cláusulas modelo. O sea, todos los centros de arbitraje tienen una cláusula modelo que dicen que en caso de que quieras un arbitraje, coloca este convenio, esta cláusula modelo en tu contrato. Entonces, mi sugerencia es cortar y pegar. Eso yo se los he dicho a varios de mis alumnos en la universidad, se lo digo también cuando doy alguna charla o algo. O sea, no se complica en la vida, simplemente cortar y pegar la cláusula modelo. Y lo único que tendrás que modificar es si quieres que sea árbitro único o tribunal de tres. Y después todo lo demás déjalo así. O sea, la mayoría de las personas y árbitros también recomiendan lo que te estoy mencionando. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a modificar, cambiar una que otra cosa, podrías generar de que, claro, se desnaturaliza, podrías cometer errores y al momento de ejecutarlo no va a ser útil o en todo caso es como una camisa de fuerza para el tribunal arbitral o el árbitro único. Claro, doctor. Usted ha venido repitiendo, y así lo sabemos, que en el tema del arbitraje quien decide finalmente son las partes nombran a estos árbitros quienes finalmente van a dar solución a la controversia. Pero ahí tal vez no solamente, por eso siempre, doctor, la sugerencia de que cuando vayan a hacer actos jurídicos tengan el especialista a la mano, porque siempre hay detalles que tienen que conocer y no dejar los temas tan importantes si son económicos, en mi caso, especialidad de familia, digamos, o sea, tienen que estar asesorados con un especialista. ¿Por qué? Estemos en el ejemplo de que, ok, consignan la cláusula arbitral y finalmente las partes dicen, bueno, vamos a decidir este centro de arbitraje, pero finalmente, doctor, este centro de arbitraje también tiene un reglamento. Ahí va, está la autonomía de las partes, pero que se sujetan finalmente al reglamento, a las reglas de juego que brinda el servicio de centro de arbitraje. ¿Qué hacer, por ejemplo, si nosotros finalmente no nos gusta cómo se maneja, no nos gusta el reglamento? Las partes están en la posibilidad de poner las reglas del juego, de establecer plazos, de decir, ¿sabes qué? Son muy largos tus plazos, yo quiero en tanto tiempo y la otra parte también está de acuerdo. ¿Cómo
¿Cómo va el papel de las partes, si son o no tan primordiales en ese tema de arbitraje en relación, por ejemplo, a los reglamentos de los centros de arbitraje? Correcto. A ver, partimos del supuesto del arbitraje. Los centros de arbitraje que tienen reglamentos son Ujú, el arbitraje institucional, correcto. Y correcto. tenemos centros de arbitraje. Podrían ser cualquier tipo de centro de arbitraje a nivel nacional. Pero por otro lado tienes los arbitrajes ad hoc, donde no existe reglamento de centro de arbitraje y donde solamente lo resuelven los árbitros. Eh, Árbitro único, tribunal de tres, pero no hay una institución que lo respalde institucionalmente. Hoy en día, te estoy hablando hace 10 años aproximadamente, la mayoría de los casos en Perú eran arbitraje ad hoc. Algo bueno que ha ocurrido es que hoy en día la costumbre ya de las partes también es que el porcentaje superan largamente el 75% de los arbitrajes acá en Perú son institucionales. Entonces, hay una institución detrás, un centro de arbitraje, alguna cámara de comercio, alguna institución que respalde. Entonces, ellos tienen sus propios reglamentos y estos reglamentos se aplican para todas las controversias que se llevan a cabo en su centro de arbitraje. Y las partes cuando firman el convenio arbitral dicen, nos sometemos al centro de arbitraje y colocan y a su reglamento del centro de arbitraje. Entonces, muy bien como indicas, ahí se determinan los plazos. Pero lo interesante es de que en la primera audiencia, porque primero solicitas el inicio del arbitraje y Ujú. luego, cuando ya se conformó el tribunal arbitral y se cumplieron con todos los pagos y tasas administrativas, la primera audiencia es de instalación. Varía mucho, en algunos casos es instalación por resolución, otras instalación presencial así a través de, hoy en día en la pandemia, por Zoom, porque casi todo es a través de plataforma, casi todo es de forma digital. Y en ese momento, cuando se hace la instalación del tribunal, lo primero que se lee es el documento denominado las reglas del procedimiento arbitral. Y las reglas del procedimiento arbitral es una norma especial que es mucho más especializado que el reglamento del centro de arbitraje. No sé si me dejo entender. El reglamento del centro de arbitraje es como un pequeño librito, donde tienes requisitos para presentar la solicitud, plazos para presentar demanda contestación, correcto. Pero cuando se firma el primer documento y en la primera audiencia, que es la resolución de instalación, varían dependiendo de los centros de arbitraje, allí se coloca que para presentar una demanda, por ejemplo, tienes plazo 10 días hábiles, la contestación 10 días hábiles, pero ¿qué es lo que ocurre? Uno puede pedir que no sean 10, sino yo necesito 15 días. Entonces ahí empiezas a modificar, Clay. En lugar de 10, quiero que sea 15, o pueden ser 20 días. Entonces, para hacer una reconvención también quiero que sean 20 días, o, por ejemplo, para efectos de pedir las aclaraciones al final ya del proceso arbitral, que no sean 5, sino 10 días. Entonces, puedes hacer esas variaciones en tu primera resolución. Pero, y esa resolución, que es las reglas de juego que se fijan del arbitraje, es una norma especial y va a ir y se va a aplicar como norma especial y se complementa con el reglamento del centro de arbitraje. En otros centros de arbitraje simplemente se hace mención que se aplicará el reglamento del centro de arbitraje y si alguna de las partes quiere hacer alguna modificación, lo presenta mediante un escrito. Quiero que se modifique esto, quiero que se modifique lo otro. ¿Correcto? Entonces, las reglas procesales que te mencioné en el primer caso es lo que se aplica, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima. En la primera audiencia establecemos nuestras reglas del centro de arbitraje y a nivel nacional también se aplica este sistema, ¿no? Esas son nuestras reglas del proceso arbitral. Podemos hacer algunas variaciones dependiendo de lo que pida el demandante y demandado en presencia del tribunal. Sin embargo, por ejemplo, en la Cámara, en la Católica, donde también participo en algunos arbitrajes, es distinto. Ahí el sistema es, en la primera audiencia, si es que alguien no está de acuerdo con algunos plazos del reglamento del centro de arbitraje, lo que haces es envías escritos y pides que se amplíe algunos plazos para presentación, contestación de las demandas, reconvenciones, entre otras cosas, ¿no? O los plazos para presentar escritos, entre otros. Sí existe ese margen de poder hacer algunas modificaciones, Cleidy. Claro, doctor, mientras lo escuchaba, pensaba un poco en este poder de la autocomposición o el poder que tienen las partes finalmente de poder decidir en qué vía o cómo dar solución al conflicto, ¿no? Pero finalmente, doctor, estemos en el caso en que las partes
celebrar un contrato y se genera un conflicto. Una de las partes desconoce la cláusula arbitral y, bueno, decide, ¿sabes qué? Yo prefiero ir al Poder Judicial porque me va a costar menos, de repente demora un tiempo más, pero cambio de opinión. ¿Hay forma de que la contraparte que se está viendo afectada, obviamente, por el cumplimiento de alguna cláusula contractual, eh, pueda actuar si es que la otra persona no desea ir a la vía arbitral y, por ejemplo, demanda? ¿Podría la otra parte demandar ir al Poder Judicial con la existencia de una cláusula contractual? La respuesta es no, no se puede ir a una vía judicial si es que tienes previamente establecido un convenio arbitral. Y voy a sustentar más mi respuesta de acuerdo al ejemplo que les he dado previamente, ¿no? Acerca del tema de familia, por ejemplo. Cuando hay un caso de familia, buscas un especialista, ¿correcto? Tú eres una especialista que ve esos temas. Entonces, es importante buscar especialistas, Cleidy, porque si no recurrimos o preguntamos o nos asesoramos con un especialista, podemos cometer errores y podríamos perder la posibilidad de reclamar nuestros derechos en la vía correspondiente. He visto casos de empresas y personas o consorcios que presentaron una demanda de frente en la vía judicial y cuando en el convenio, cuando en el contrato revisas y dice que en caso que existan controversias te tienes que someter a la jurisdicción del centro de arbitraje y dicen el nombre del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio. Y lo que ocurre es que es posible que, si bien es cierto, somos varios abogados a nivel nacional, pero cada abogado tiene especialidades y tal vez algunos colegas que no manejan el tema de arbitraje consideran de que es viable canalizarlo por la vía judicial, pero no. Para todos los que estamos dentro del área de arbitraje sabemos de que una vez que decides y te sometes a la jurisdicción de un arbitraje, el Poder Judicial ya no puede, ya no es una opción ya. Tienes que ir automáticamente a la vía del arbitraje. Y hay que tener mucho cuidado si estamos hablando de arbitraje civil comercial o arbitraje de contratación del Estado. ¿Por qué hago esta pequeña aclaración? Porque si fuera contratación del Estado hay que tener mucho cuidado con los plazos, porque hay plazos para poder iniciar el arbitraje. Y en el caso de civil comercial es un poco más flexible, pero igual. Entonces, no se puede llevar, iniciar la demanda en la vía judicial, solo en la parte del centro de arbitraje. ¿Habrá alguna excepción en el caso de que no haya un convenio arbitral? Sí, podría. ¿Cómo? Si es que las partes, por mutuo acuerdo, hacen alguna adenda, modificación a su contrato y dicen, como tenemos un conflicto, luego de analizar y resolver de que queremos una solución rápida, eficiente y especializada, entonces ya no vamos a ir a la vía judicial, hacemos una adenda modificatoria y decidimos ahora que nos vamos a ir a un centro de arbitraje. Esa es una respuesta legal para acudir al arbitraje. Pero si tienes, esa es una solución, claro, para que puedas ir al arbitraje si es que no tenías un convenio arbitral o si es que decía en tu contrato de que la solución era la vía judicial, entonces puedes llevarlo a un arbitraje. Pero si es que en tu contrato ya dice que el mecanismo de solución de controversia es arbitraje, no puedes llevarlo a la vía judicial. Bueno, salvo que hagas una adenda, ¿no? Pero cuando alguien va a un arbitraje es porque quiere utilizar ese mecanismo de solución de diferencias. Correcto, doctor. Doctor, me consultan. Dicen si es que tienen el contrato con cláusula arbitral, ninguna de las dos partes quiere ir al arbitraje porque pusieron Cámara de Comercio y les resultaba muy caro a comparación del costo. Y dice, celebraron un acta de conciliación y sale de mutuo acuerdo el acta. Pero una de las partes indica que ha habido incumplimiento del acta de conciliación. En todo caso, mi consulta es, ¿pueden haber variado la vía de esta forma, celebrando un acta de conciliación, acordando, digamos, el pago, pero ¿dónde se presenta el problema ante el incumplimiento de ese acta de conciliación? Cuando la parte quiere ir al Poder Judicial y el Poder Judicial, o sea, la declaró improcedente porque hay una cláusula arbitral. ¿Es posible que hagan estas variaciones utilizando de repente el tema de conciliación? Un poco medio complejo porque la demanda de por sí se la van a rechazar. Es interesante la pregunta que haces porque ya hay digamos, es un caso que ya se ha visto, ya se ha realizado y al parecer el Poder Judicial lo ha rechazado. Brevemente, no brevemente, porque no es, digamos, el tema de esta entrevista de conciliación, pero brevemente, la conciliación es
el acuerdo entre ambas partes, como bien lo sabes, Cleidy, que eres conciliadora, donde negocian o conversan dos partes o más. Y el acuerdo al que lleguen, ellas, las mismas partes, se recoge en un acta de conciliación. Y esta acta de conciliación tiene valor de sentencia judicial. Pero acá no decide un tercero, el conciliador no decide, sino son las mismas partes las que llegan a un acuerdo, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre? Y acá hay que manejarlo con pinzas también. Y qué bueno que has mencionado todos los datos de este caso, porque acá había un contrato y en el contrato decían que en caso que surja una determinada controversia, nos someteremos a la jurisdicción de un tribunal arbitral. Y en este caso, Cámara de Comercio de Lima han puesto su nombre, ¿sí? Correcto. Y no colocaron el término conciliación o arbitraje en el centro de arbitraje de la CCL. Si hubiera sido ese el caso, tenías la posibilidad de elegir cuando hay controversia sobre este contrato, conciliar. Y si no llegabas a una solución en la conciliación en 2 semanas o 3 semanas a lo mucho, de acuerdo a la ley vigente, entonces ibas a la conciliación, perdón, al arbitraje. Pero no. Entonces, al parecer, en este caso que estás planteando, solamente decía arbitraje. Por lo tanto, si surgió un problema, debiste de el arbitraje. Y lo que ocurrió fue de que estas partes que han hecho la consulta, cuando fueron a la conciliación y eso no estaba previsto en el contrato, le han dicho, oye, pero un momento, acá lo que podemos hacer para que se ejecute esta decisión es la de un laudo, que es producto de un arbitraje, porque en tu contrato dice eso, no dice la conciliación. Entonces, bueno, sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un poco complejo, porque finalmente, claro, ahí me hace pensar un poco en la voluntad de las partes de finalmente, se escuchó mucho decir, pero yo no puedo renunciar, o sea, sería inconstitucional si yo renuncio al foro, pero es que la mayoría de personas no tienen a la mano esa información y que en nuestro sistema sí está reconocido el foro arbitral, el poder judicial y el militar. Entonces, si tú renuncias a una de estos foros es válido y no está resultando siendo inconstitucional, ¿no? Es algunos detalles que no... Lady, voy a complementar un poquito mi respuesta y un poco ayudando, porque deben haber muchas personas, empresas, consorcios que tienen, digamos, esta situación, ¿no? A ver, mira, veamos lo siguiente. Si es que existe el ánimo, la intención de llegar a un acuerdo, bienvenidos, ¿no? Eso es bueno para todos, para los negocios, para las personas, nosotros los que asesoramos o los árbitros. Lo importante es llegar a una solución, pero hay que respetar el marco legal para no cometer errores, ¿correcto? Entonces, imaginemos en este caso, ¿cuál hubiera sido la solución si en tu contrato decía en la última cláusula en que en caso que si se presentara alguna controversia, debemos de someternos a la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, o cualquier otra cámara? No podías ir a la conciliación, tenías que ir, porque ya lo rechazaron, ¿no? Según nos explicado en este caso en el Poder Judicial, cuando han querido ejecutar. Lo que pudieran haber hecho es una adenda, ¿sí? Pudieron haber hecho una modificación las partes a este contrato, cuidarse en salud y decir, en caso que exista conflicto, podrán ir a la conciliación o al arbitraje. Esa era una salida. Era una salida. Claro, o sea, claro, no cerrarlo así, ¿no? Porque finalmente uno no sabe, claro, porque si ya llegan a esos términos de conciliación o de poderes judiciales, ¿por qué no de repente hay el ánimo de cumplir las obligaciones? Entonces, Justamente sobre eso te quería comentar. Cuando vas al arbitraje es porque ya la situación es irreconciliable, es decir, ya se cerró la comunicación, o hay incumplimiento por parte de las obligaciones de los bienes, servicios o ejecución de obras, o ya no se puede ni siquiera, digamos, conversar, o sea, no hay ese tipo de comunicación. Entonces, frente a esos casos, definitivamente la vía del arbitraje es una de las mejores opciones y muy bien que lo hayas incluido en tu contrato, pero si las partes quieren llegar a un acuerdo, entonces busca una solución, pero dentro del marco legal. Ahora, te comento algo, en contratación del Estado es muy difícil que puedan llegar a conciliación, y te lo comento porque he visto casos cuando estábamos frente al procurador de municipalidades, procuradores de gobiernos regionales, procuradores que representaban a la entidad del Estado y no quieren conciliar. O sea, familia civil funciona muy bien, excelente, pero en contratación del Estado, Cleidy, tienen temor a que los puedan investigar la Contraloría o que digan, oye, acá hay algo extraño porque están llegando a un acuerdo. Sin embargo, tengo colegas que dicen, no, o sea, se puede de alguna forma justificar, fundamentar bien por qué estás conciliando, pero en fin, depende de la materia, Cleidy, depende de la materia. ok, doctor. Doctor, ya respondió. Si hay una cláusula arbitral, no podemos ir a un proceso judicial.
si se presenta la situación inversa, o sea, no hay cláusula arbitral, mi contrato está exonerado de eso, ¿puedo acudir a la vía judicial o a la vía arbitral? ¿Me repites esta pregunta, por favor? Ajá. Si en mi contrato no hay cláusula arbitral, ¿yo puedo elegir esta vía o me queda el Poder Judicial? Porque ya sabemos que si tengo cláusula arbitral no puedo ir al Poder Judicial. O sea, si no hay esta cláusula, ¿puedo acudir a un centro de arbitraje con mi contraparte? Correcto, es importante hacer la aclaración. Si las partes no firmaron nada, porque hay casos, ¿ah? Que en tu última cláusula verificas, a ver, ¿qué hacemos los abogados? ¿No? ¿A dónde nos tenemos que acudir para solucionar ese problema? No colocan nada, ni judicial, ni arbitral, ni conciliación, no indican. Allí simplemente tienen que ir al Poder Judicial. Pero si en su contrato dice que en caso de que existan controversias nos someteremos al Poder Judicial, bueno, está claro, ¿no? Tienes que ir al Poder Judicial. Pero aún así no lo coloques Poder Judicial. No obstante, si las partes dicen, oye, pero un momento, nosotros queremos solucionar, pero que alguien imparcial lo solucione, ¿no? Y que sea rápido, eficiente. Imagínate, vamos a estar esperando 10 años, 8 años a que nos den la sentencia y que nos resuelvan esto lo más pronto posible. Arbitraje, solución, adenda. Hacemos una adenda, hacemos una modificación a nuestro contrato, incluimos una pequeña cláusula de media página, menos de media página, donde dice, las partes por mutuo acuerdo decidimos hacer una variación, adenda, modificación al contrato y consideramos que para la solución de controversias sobre este contrato suscrito entre las partes, nos someteremos al centro de arbitraje tal, el nombre del centro de arbitraje, y si decidimos un árbitro o 3 árbitros de derecho son los que van a resolver este conflicto. Con esa pequeña adenda de media página, automáticamente ya descartamos la opción de la vía judicial y nos sometemos ahora a un proceso arbitral. Claro. Doctor, claro, lo escucho y siempre escucho a las dos partes, pero ¿qué pasa si la contraparte no quiere respetar la cláusula arbitral? Con el tema de los costos, por ejemplo, ¿quién inicia la solicitud? ¿Quién paga los primeros derechos? ¿Cómo se le obliga a la otra parte? Nosotros sabemos que el resultado de este proceso de arbitraje es el laudo arbitral. Este laudo arbitral, hay mucha preocupación de repente por las personas que, digamos, tienen negocios y tienen fuertes inversiones. Por medio del arbitraje se pueden establecer garantías, de repente en el Poder Judicial sabemos medidas cautelares, pero hay estos mecanismos que aseguren no solamente un resultado idóneo en el arbitraje, sino el cumplimiento de ese laudo arbitral. ¿Tienen facultades los árbitros de repente para hacer, no sé, medidas cautelares, tipos de garantía? ¿Existen esas figuras en el arbitraje? Hay varios elementos que podemos rescatar de la pregunta que has hecho. A ver, empecemos con lo siguiente, con relación a los costos y a la decisión de ir al arbitraje. Cuando has determinado en tu contrato un convenio arbitral, cualquiera de las dos partes tiene el derecho de iniciar el proceso de arbitraje, ¿correcto? Uh-huh. Y cuando ejerces el derecho, puede ser que la otra parte diga, oye, pero tiene sus costos, ¿no? Entonces vamos a tener que asumir los costos, pero bueno, se ha previsto, por algo la persona que, o la parte, ya sea empresa, consorcio o persona natural, la parte que inicia el arbitraje es porque quiere defender sus derechos. Y está en juego una cantidad significativa de dinero y por eso quiere iniciar el arbitraje. Entonces, ¿cómo se cubren estos costos? En un arbitraje tienes gastos administrativos, que es el centro de arbitraje, que por toda la plataforma, el secretario arbitral y las notificaciones y toda la estructura logística es lo que va a cubrir. Y por otro lado tienes otro costo que es los honorarios arbitrales, que es la del tribunal de 3 o árbitro único. Brevemente, ¿cuándo deberías decidir que es árbitro único o tribunal de 3? Dependiendo de la controversia. Si crees que el monto es significativo, es un monto alto, ya que has hablado de temas de negocios, entonces mi sugerencia es que sea tribunal de 3. ¿Por qué? Porque, como se dice, 3 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces, quien va a decidir si tienen o no la razón, cualquiera de las partes, son 3 árbitros que luego de que se lleve a cabo todo el proceso van a analizar, revisar documentos, interpretar o analizar la posición de las partes al momento de la sustentación en las audiencias. Entre los mismos árbitros ex post, después de
las audiencias van a volver a analizar el caso. Entonces es mucho mejor, es un análisis más profundo. Si consideras que por los costos, en lugar de que se paga 3, debería ser árbitro único, bueno, será solamente un árbitro, ¿no? Entonces, se tiene que analizar eso. Ahora, ¿cómo se pagan? Quien inicia el proceso de arbitraje tiene que pagar, y es un requisito en la mayoría de los centros de arbitraje que se pague el 100% para iniciar el proceso de arbitraje, y en algunos te pueden dar algunas facilidades de pago o dar las facilidades, ¿no? Algo que quiero compartir contigo, Cleidy, con los televidentes que nos están viendo ahora es hacer un análisis de los costos que vas a asumir durante todo el proceso. Yo siempre menciono esto cuando voy a asesorar a empresas o los que van a iniciar un arbitraje o personas naturales, y les digo lo siguiente: los costos aproximados son estos de gastos administrativos y los costos del tribunal arbitral electrónico son estos. Entonces, le digo en términos generales para que sepan de que esto es el monto que vas a tener que asumir, muy independiente de lo que vas a pagar a la asesoría legal, ¿correcto? ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien ya tiene experiencia en arbitraje, sabe de que la otra parte, el demandado, por estrategia legal no debería ser así, pero a veces en la práctica se da, es que cuando se tiene que pagar 50% el demandante y 50% el demandado, a veces no pagan. Y el demandante, quien inició el proceso de arbitraje, Cleidy, ya tenía presupuestado que iba a pagar un 50%. Imagínate que no tiene cómo conseguir el otro 50%. La consecuencia es que se archiva el caso y lo que has invertido se fue. Exacto. Entonces, por eso es bueno que el abogado que va a asesorar un arbitraje le diga: ¿sabes qué? Al cliente, esto es el costo aproximado, tienes que prevenir y tener un fondo para cubrir el 100%. Luego del proceso arbitral se te podrá reembolsar, se pedirá al tribunal, etcétera. Eso es lo que ocurre en la práctica. Pero si no estás preparado para eso y no has prevenido a tu cliente, por no tener los fondos necesarios, pueden archivar y perder todo lo que se ha avanzado. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. No sé si había una pregunta más que me habías hecho. Claro, no, doctor, básicamente, bueno, como siempre en esos temas que son bastante complejos, pero muy interesantes, el tiempo se nos pasa volando. Yo quiero agradecerle el acompañamiento el día de hoy por el tema compartido y invitarlo a todo el público que los está escuchando para que pueda usted darnos sus teléfonos, sus redes de contacto para poder ubicarlo para aquellas personas que están en esos temas, y cabe la aclaración, siempre la especialidad cae de cajón, o sea, tienen que estar con un especialista. Así es que, doctor, lo dejo para que usted pueda compartir con nosotros dónde lo podemos ubicar. Gracias, Cleidy. Bueno, mis datos de contacto aparecen en la pantalla, es 959-705-170, y el correo electrónico es heshman@quispejanampa.com. Con el mayor gusto, si tuvieran alguna consulta o opinión acerca de algún caso sobre temas de la especialidad de arbitraje, encantado, se pueden comunicar. En redes sociales pueden buscar como Estudio Heshman Quispe Janampa, abogados. Y si tienen que iniciar un arbitraje y tienen que decidir a qué árbitros elegir, tienen diferentes opciones, ¿correcto? Y si me quieren considerar como una opción como árbitro, tienen acá mis datos también. Entonces, yo agradezco esta oportunidad. Es muy importante a través de este medio de Vinculados, Cleidy, dar este tipo de charlas o conversar al respecto, porque las personas que tienen un caso de arbitraje, y a veces no han hecho arbitrajes, pero se les da el caso del arbitraje y no saben qué hacer, a quién recurrir, cómo asesorarse, cómo empezar el inicio del arbitraje o cuánto me va a costar, y todo lo que hemos conversado hoy día estoy seguro que va a ser muy útil y va a ayudar a prevenir y evitar cometer algunos errores que lo que va a generar es que obtengas soluciones eficientes, ¿no?, para la solución de las partes, y que lleguemos a solucionar los problemas para que, bueno, puedan continuar con sus negocios, puedan continuar con el día a día y superen cualquier situación o problema que haya surgido en el camino. Muchas gracias, Cleidy. Gracias. No, gracias, doctora, a usted. Muchísimas gracias por compartir su tiempo, sus conocimientos, su práctica. Así es que tienen los teléfonos y los números de contacto de las redes sociales también del doctor, el correo, para que puedan
asesorarse. Doctor, yo le agradezco de parte de Dian también, que el día de hoy no pudo acompañar, pero quedamos encantadas. Espero que nuevamente pueda usted acompañarnos para poder hablar sobre ese tema bastante importante. Amigos, nosotros nos vemos y nos reencontramos el próximo lunes aquí en Vinculados a través de Plus Media. Muchísimas gracias, doctor, y a todo el público que nos ha visto el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.